solo otra vez. Mi nombre es Antonio Luna. Hice la maestría en Robótica y Manufactura Avanzada en el CIMBESTAB. Estuve un año haciendo la estancia en el CICESE, ahí en el laboratorio de evolución con el doctor Gustavo y pues con el equipo de ahí del laboratorio. La tesis que desarrollé se llama Programación Cerebral para tareas de multiclasificación con pocos datos, aplicando el reconocimiento de residuos sólidos urbanos. En este caso, la presentación la ajusté un poco a la que di en la defensa de tesis para que fuera un poco más amigable para la introducción al tema de la programación cerebral. De igual manera, se va a hablar de cómo se utiliza este paradigma para la clasificación de residuos sólidos, pero más concreto, no tanto ahondando en la variedad de experimentos que se realizaron, en la totalidad de los resultados obtenidos. Entonces, pues sí. Bueno, mis directores fueron la doctora Luz Abril, ahí en el CIMESTAB, el doctor Gustavo acá en el CICESE, y estos son los temas que vamos a estar tratando. Vamos a comenzar con la introducción, y para esto vamos a plantear cuál es la definición del problema que estuve trabajando. En este caso, fue el problema de clasificación multiclase de imágenes, específicamente acotado a problemas que tienen pocos datos de entrenamiento. Este tipo de condiciones se pueden dar por diversas razones, ya sea porque es difícil recolectar los datos para un problema en específico, porque es un problema muy nuevo y por lo tanto no tiene bases de datos similares o con con algún dato correspondiente, o bien porque son problemas raros en los que la aparición de este tipo de eventos pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de imágenes astronómicas en las que queremos obtener imágenes de supernovas, pues no son tan recurrentes. O en diagnósticos médicos, en imágenes médicas, pues también la localización de enfermedades raras no es tan común. Entonces vemos que es un problema que tiene bastantes aplicaciones en el mundo real y que sorprendentemente ha sido relativamente poco tratado con los métodos más recientes, que son las redes neuronales. El contexto práctico al que quise aterrizar este problema fue el del reconocimiento de residuos sólidos urbanos en la playa, es decir, basura en la playa. Esto tanto porque es un tema que estuve trabajando desde el final de la universidad, entrando a la parte de clasificación de basura, la construcción de un basurero inteligente, un prototipo del basurero, y también pues porque en el contexto en el que vivo, yo estoy aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, siempre que uno va a la playa, tanto aquí en Tijuana, en Ensenada un poquito menos, pero sí es muy notoria la cantidad de contaminación que hay. eh, pues en la parte de la playa, en la parte de los malecones, pues es exagerado en algunos puntos, ¿no? Y explota cuando son temporadas vacacionales, que va mucha gente, se deja mucha basura. Entonces, pues también como parte de un esfuerzo para darle visibilidad al problema y aplicar lo que ya existe en la parte de visión por computadora para intentar proponer soluciones, o al menos avanzar en dar soluciones a este problema. El método que estuve explorando para desarrollar este modelo de clasificación fue el paradigma de la programación cerebral. Este es el que vamos a estar hablando a lo largo de la presentación y de manera muy general se puede ver como un paradigma, le pongo emergente porque es relativamente nuevo, va a partir aproximadamente del 2012 fue en que empezó a plantearse, en el 2014 fue que aparece el primer artículo, bueno, no aparece, ¿no? Lo desarrollan ahí el doctor Gustavo con otros investigadores en ese momento. Y pues hasta el momento se ha ido desarrollando ahí en el laboratorio de audición, entonces creo que es un punto importante a resaltar. Y el paradigma se puede ver como como el uso de una plantilla jerárquica con el uso de cómputo evolutivo para el aprendizaje para desarrollar modelos de visión por computadora. Es decir, vamos a tener una plantilla que nos va a permitir desarrollar algoritmos que resuelvan diferentes problemas del área de visión, ya sea clasificación, ya sea segmentación, detección de objetos sobresalientes, entre otros, ¿no? Y asimismo, durante la tesis estuve haciendo una comparativa con los modelos del estado del arte para el problema específico de clasificación con pocos datos. Estos, pues obviamente son las redes neuronales convolucionales. Pues realmente este tipo de modelos son los que han tomado posiciones muy favorecidas en diferentes problemas de visión, tanto de clasificación como una gran variedad. Ahorita lo estamos viendo mucho con la parte de generación de imágenes, ¿no? Pero pues no vamos a entrar a esa parte. En la parte de clasificación ya hay modelos que pueden alcanzar resultados de hasta un 99% de precisión en conjuntos de datos grandes. Estamos hablando de conjuntos de datos como
poco, como CIFAR 10, por ejemplo. CIFAR 10 específicamente porque tiene imágenes muy pequeñas y al tener una gran variedad de imágenes, creo que tiene 600.000, algo así, o 60.000, son bastantes imágenes, pues sí hay modelos que ya pueden generalizar tanto al conjunto de prueba, como al conjunto de entrenamiento como al conjunto de prueba, obteniendo resultados de hasta el 99% en los conjuntos de prueba. Pero el problema de los pocos datos se hace evidente en artículos recientes, aquí incluyo uno del 2012, del 2022, en el que se observa que al trabajar con unos conjuntos con solamente 50 imágenes de entrenamiento, igualmente hablando de la base de datos de cifra 10, pues vemos reducciones de hasta un 56% de precisión. Entonces estamos hablando de que al momento de que tú trabajas con bases de datos muy pequeñas, es muy posible que el problema ya no pueda resolverse, dependiendo de la base de datos con la que, el problema que estés intentando resolver. Entonces, bueno, esto llama la atención, se empieza a explorar de manera más formal en el 2022, bueno, 2021-2022, y pues a partir, este es el problema que estuve explorando a lo largo de mi investigación. El objetivo general, pues finalmente, es el de desarrollar un modelo basado en el paradigma de la programación cerebral que permita resolver problemas de multiclasificación de imágenes y que posteriormente el modelo resultante se pueda aplicar al problema específico de reconocimiento de residuos sólidos urbanos en la playa, ¿no? Esto derivó a una variedad de objetivos específicos, entre los cuales se tiene que crear metodologías que permitan hacer comparativas en los resultados obtenidos tanto por los modelos de la programación cerebral como por los modelos que están comparando, que son los de las redes neuronales convolucionales. Asimismo, el paradigma ya había dado lugar a modelos de clasificación, pero estos se habían explorado con mayor amplitud en la parte de clasificación binaria, no tanto en la parte de clasificación múltiple propiamente. Entonces, parte de las tareas que se tenían que realizar era hacer modificaciones. Bueno, obviamente primero probar qué tal se comportaba el modelo original para tareas de clasificación múltiple y proponer variantes, proponer modificaciones que nos pudieran presentar mejores resultados en esta tarea específica de clasificación múltiple. Igualmente, posteriormente a obtener un modelo que tenga buenos resultados en la tarea de clasificación múltiple, pues es optimizarlo específicamente a la tarea de reconocimiento de residuos sólidos urbanos, que es el problema que quería atacar. Pues finalmente es la parte de la comparativa y pues determinar en qué posición, en qué lugar se posiciona la programación cerebral o el modelo desarrollado bajo este paradigma con respecto al estado del arte. Para esto y dar un planteamiento más teórico del problema que se estudió, pues podemos hacer una definición rápida del problema de clasificación, que es la clasificación de imágenes. Pues bueno, realmente cualquier problema de clasificación lo podemos ver como un problema de minimización de una función de pérdida. Una función de pérdida equivale podríamos decir que es una comparativa, un cálculo de un error, que tanto se parece a algo que estamos obteniendo con lo que se supone que debería de ser. En la parte de clasificación de imágenes, esta comparativa es con respecto a las etiquetas. Digamos que tenemos una base de datos con 10 clases, ¿no? Tenemos nuestra imagen de un perro, queremos comparar nuestro modelo que va a clasificar esos datos. ¿Qué está clasificando? Está clasificando un perro, un gato u otra cosa. Y esa diferencia nos va a dar un error. Es lo que observamos en esta parte de la función, la L, ¿no? La L es la función de error. La comparativa es con la etiqueta que nosotros conocemos como el ground truth o la etiqueta verdadera con respecto a la etiqueta predicha. Para esto nos damos cuenta que vamos a tener una función f que va a ser nuestro clasificador, que nos va a permitir pasar de un vector a una clase. Pero si nos damos cuenta, las imágenes pues, no son vectores. Las podríamos interpretar como vectores si las extendemos porque las imágenes son matrices. Pero la forma en la que normalmente se hace en la parte de visión por computadora es que vamos a tener una función que nos va a permitir generar un vector descriptor de la imagen. Hay una gran variedad de algoritmos que nos permiten hacer esto. Pero aquí es en esta parte en la que entraría el modelo de la programación cerebral que estuve desarrollando en la tesis. Un modelo que toma como entrada una imagen, la imagen que vemos aquí como ahí su índice y nos va a dar como salida un vector que después pasamos por el clasificador, nos va a dar la clase y ya podemos hacer la comparativa, ¿no? La función completa no es más que hacer el promedio de los errores a lo largo de todos los datos de nuestra base de datos.
Entonces, pues eso es de manera muy general el problema de clasificación. Ahora, específicamente con respecto a clasificación con pocos datos, les digo que este es un problema que ha sido recientemente empezado a estudiar con formalidad. Entonces no hay todavía unas reglas muy estrictas que nos digan qué tanto es poco, qué tantos pocos datos, no hacemos que tenga pocos datos. Se dan pequeños indicios de esto en el artículo que incluyo aquí, en los puntos principales. Que la base de datos tenga menos de 1000 imágenes por clase y que no se permita hacer uso de bases de datos externas para preentrenamientos. Es decir, a partir de este punto vamos a descartar cualquier modelo que esté preentrenado en alguna base de datos más grande. Esto está justificado, o sea, no es nada más porque sí, no, porque no queremos trabajar con bases de datos grandes, o bueno, con modelos preentrenados. Tiene más que ver con el punto de que muchas veces los problemas que tienen pocos datos tienen características muy distintas con respecto a las bases de datos existentes que son más amplias. Por ejemplo, pues volvemos a la parte a lo mejor de las imágenes astronómicas. Una supernova pues no se parece mucho a un perrito en una base de datos de objetos. Entonces, al momento de hacer un preentrenamiento es muy posible que los resultados no nos sirvan, o bueno, la extracción de características no nos sirva para poder clasificar lo que queremos clasificar. Entonces, pues es como con esa motivación, ¿no? E igual en la tesis se plantea este tercer punto, que se haga una restricción con respecto al aumento de datos. Es decir, no vamos a hacer técnicas de data augmentation, comúnmente dicho, que es rotar las imágenes, trasladarlas un poco, cambiarles de orientación. Y esto principalmente para hacer unas comparaciones más justas entre los modelos y poder estudiar el problema desde el punto más esencial, que es cómo desarrollamos modelos que sean más eficientes con respecto al uso de datos, en vez de como sacarle la vuelta y irnos a la solución sencilla, que es extender la base de datos, ¿no? Entonces, pues estos son los planteamientos principales. Ahora, esta es la primera parte de la programación cerebral. Como les comento, la programación cerebral es más un paradigma, o sea, lo tenemos que ver más como un paradigma que como un modelo como tal. El paradigma nos va a permitir desarrollar algoritmos o modelos, ahora sí propiamente dichos, para tareas específicas de visión, siguiendo una plantilla y haciendo uso de cómputo evolutivo. Vamos a ir viendo estos dos puntos con más detalle, ¿no? Con respecto a la plantilla, tenemos que cualquier modelo que desarrollemos bajo este paradigma va a tener como entrada normalmente una imagen en color, aunque realmente no tenemos restricciones en esa parte con respecto al número de canales que podamos pasar como entrada. Podemos tener una imagen en RGB, podemos tener una imagen a lo mejor nada más en blanco y negro, o a lo mejor con los canales extendidos en diferentes espacios de color. Entonces, pues es de hecho lo que normalmente se hace, ¿no? Tenemos el RGB, convertimos otro espacio como HCD o CMYK, y todos esos canales son los que pasamos como entrada a nuestro modelo. Posteriormente tenemos una etapa de extracción de características. Esta etapa, de hecho, está muy fundamentada en cómo nos dice una teoría de neurociencias, que es que el cerebro, bueno, la parte de la corteza visual específicamente, extrae información, y esto es a partir de dimensiones. Es decir, vamos a tomar todos nuestros canales de entrada y vamos a aplicar funciones, un conjunto de funciones que nos permitan extraer información con respecto a la dimensión del color, a la dimensión de la orientación, a la dimensión de la forma y a la dimensión de la intensidad. Estos son las dimensiones que se han utilizado más recientemente, pero pues nuevamente, ¿no? La plantilla no nos restringe a esas dimensiones. Nosotros podríamos explorar otras dimensiones, ya sea el movimiento, ya sea algo más específico con respecto a la forma. Ahora sí que pues depende más de lo que queramos explorar. Y si nos damos cuenta, esta etapa es una de las tres en esta plantilla que incluye procesos evolutivos. Es decir, nosotros como tal no vamos a definir funciones manualmente para la extracción de características, más que hasta recientemente la parte de la intensidad, que es nada más la conversión a escala de grises. Lo que normalmente haríamos sería hacer uso de una técnica de cómputo evolutivo, comúnmente se ha utilizado la programación genética, para la evolución de las funciones. Igual no voy a entrar mucho en detalle cómo es la parte de la programación genética, porque con tal información creo que se puede confundir un poco, pero pues ahí les dejo el concepto por si quieren investigarlo posteriormente, ¿no? La parte de la programación genética.
Posteriormente, tenemos que los mapas, hablando de mapas como matrices que van a tener salida aquí en la extracción de características, van a pasar por una etapa de activación. Lo que se busca hacer es extraer o resaltar las regiones de esos mapas de características que tengan información más relevante o más en esos mapas. Es decir, cuál es la información que más nos podría servir para describir al objeto al objeto, a la imagen que estamos pasando como entrada. Pues porque la salida, al menos ya acotándolo a la parte de clasificación, va a ser nuestro descriptor. Posteriormente vamos a pasar a una etapa de normalización que principalmente nos va a ayudar a poder hacer un procesamiento de los mapas de activación para poder hacer comparativas más óptimas entre los mapas de las diferentes dimensiones y poder unificarlos posteriormente para una sola salida. Esta etapa también tiene un proceso evolutivo e igualmente consiste en nosotros definir un conjunto de funciones que van a ser base para un algoritmo evolutivo que nos va a permitir generar un solo programa para esta etapa. Bueno, podría ser también un conjunto de programas. Posteriormente tenemos el procesamiento específico de la tarea. Esto, si nos damos cuenta, es muy amplio, o sea, no nos restringe el uso de una sola función. ¿Por qué? Porque aquí, en la parte de normalización, nosotros tendríamos como salida la cantidad de mapas relacionada al número de dimensiones con las que estamos trabajando. Estamos trabajando con las 4 dimensiones que les mencioné posteriormente. Aquí las salidas serían 4 mapas normalizados. Entonces, nosotros tenemos que buscar una forma de pasar esos mapas a la salida que nosotros queremos obtener. Para un problema de clasificación es nuestro vector descriptor, para una tarea de segmentación es nuestro mapa de segmentación, y así con la variedad de problemas de visión que podamos tener. Entonces, esto va a ser completamente un proceso que va a ser definido por la persona que esté desarrollando el modelo y pues tiene que tener una justificación con respecto al problema de visión. Y ya tendríamos como salida nuestra salida específica para el problema de visión. También les voy a hablar un poquito acerca de qué son los residuos sólidos urbanos, nada más para mantener la formalidad en esta parte. Esto se puede entender como cualquier desecho generado por actividades humanas que puedan provenir específicamente de zonas residenciales, servicios municipales, industrias, entre otros. Entonces, la definición también por sí misma es muy amplia, así que para la tesis y para definir posteriormente las clases que utilicé para la base de datos, me fui al estándar ASTM 523.1-92, en el que nos dice que los residuos sólidos urbanos pueden entrar dentro de estas categorías: bolsas de plástico, botellas de plástico y pues el resto de clases que les menciono aquí. Esto es relevante porque posteriormente les voy a hablar de una base de datos que se construyó para esta tesis, que parte de las clases presentadas en esta. Ahora, con respecto al estado del arte, ¿qué es lo que existe? ¿Qué modelos existen desarrollados bajo el paradigma de la programación cerebral? Aquí les voy a hablar de dos: el modelo de la corteza visual artificial y el modelo de la ruta dorsal artificial. Para empezar, el modelo del ABC es el modelo de clasificación, es el que les menciono, que fue previamente investigado para tareas de clasificación binaria en diferentes problemas. Y nos damos cuenta que cumple con la estructura de la plantilla que mencionábamos anteriormente, pero ya teniendo funciones específicas para la tarea de clasificación. Tenemos nuestra entrada, que es una imagen en color, pero no solamente los canales RGB, sino lo que les menciono, los canales MYK y el HSV. Posteriormente tenemos la descomposición en las 4 dimensiones: color, orientación, forma e intensidad, de las cuales 3 de ellas van a ser funciones que son evolucionadas, o se obtienen por medio de un proceso evolutivo. Posteriormente tenemos esta función de activación que se llama centro-periferia, que lo vamos a ver en la siguiente slide. Esta es la función para este modelo que nos permite resaltar las regiones relevantes en la imagen de entrada. Tenemos la etapa de normalización, que de igual manera es el uso de una función, de un programa o de una función que se evoluciona y se repite en las 4 dimensiones. Posteriormente, para unificar esos mapas y obtener nuestra salida, que es un vector descriptor, tenemos un método que se basa en la extracción de n valores máximos. De nuestros mapas o de nuestro mapa concatenado, vamos a extraer los valores máximos. Igual vamos a darle más detalle en el siguiente slide. Esto nos va a permitir generar un vector descriptor que posteriormente podemos pasar por un modelo de clasificación.
ya sea una máquina de vector de soporte o un perceptron multicapa o cualquier otro algoritmo de clasificación. De este modelo, lo que nos interesan son dos elementos principales, que es la función de activación conocida como centro-periferia. Esta función se basa en, a partir de una imagen de un solo canal, vamos a nosotros generar una pirámide gaussiana, que no es más que tomar la imagen, escalarla a la mitad y aplicar un filtro gaussiano con un sigma de valor específico. Una vez que nosotros tenemos este mapa y rescalamos las imágenes al tamaño de la imagen original, vamos a hacer restas, vamos a hacer subtracciones entre niveles específicos, los cuales van a estar dados por la función que define el centro periférico. Estas diferencias, conforme vamos incrementando o vamos bajando en los niveles de la pirámide gaussiana, vamos a obtener diferentes niveles de detalle, que si nos damos cuenta tienen mucho que ver con la extracción de los bordes, que es como lo que más resalta en esta función. Si nosotros posteriormente hacemos una suma y hacemos una normalización, vamos a obtener un solo mapa de activación, que, pues les menciono, ¿no? Busca extraer las regiones más relevantes de la imagen del grafo. Y esta función es interesante porque, de hecho, es una función que viene propuesta desde la parte de la neurociencia, de cómo se supone que el cerebro extrae esa información contrastante en el campo visual. Entonces, pues está interesante. Y de igual manera tenemos la función de descripción, con la cual vamos a partir de los mapas normalizados y vamos a sacar un vector. Esto no es más que tener nuestros mapas expresados en una matriz. Vamos a extraer cuáles son los máximos y los vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces, pues es una función relativamente sencilla, pero nos cumple la función de poder generar un vector a partir de las matrices. Asimismo, otro modelo que ha sido desarrollado bajo este paradigma, que no es de clasificación, es para detección de objetos sobresalientes, es el de la ruta dorsal artificial. Eh, Tal vez, para los que no estén familiarizados con lo que es la tarea de detección de objetos sobresalientes, es algo similar a una tarea de segmentación, en lo que queremos segmentar es nada más el objeto más relevante en el campo visual, no todos los objetos. Y se puede ver como un tipo de clasificación binaria en ese sentido, porque nada más vamos a tener una región blanca, una región marcada con unos, una región que representa el objeto sobresaliente y el fondo. Entonces se puede ver como un segmentador de background y foreground. Igual vamos a resaltar cosas muy generales, ¿no? El modelo cumple igualmente con la plantilla presentada previamente, es tener una imagen en color en la cual se extraen diferentes canales, vamos a hacer una descomposición en diferentes dimensiones, pero aquí lo que cambia es la función de activación que se utiliza, que en este caso está dada por una aproximación markoviana, como nosotros interpretaríamos una imagen, una matriz, como una cadena de Markov y cómo podremos obtener una matriz de equilibrio dada esa matriz de Markov, ya que es probabilidad, entonces podríamos llegar a un punto de equilibrio después de hacer una caminata aleatoria, del cual igual no voy a dar mucho detalle porque también tiene toda su propia explicación, pero pues también, si les interesa, pueden investigar más a fondo este concepto, ¿no? Aquí es interesante porque en la parte de activación y normalización utilizamos la aproximación markoviana. Si se dan cuenta que en la normalización ya no tenemos un proceso evolutivo, pero si vamos a tener un proceso evolutivo en la región, bueno, las funciones definidas para el procesamiento específico de la tarea. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a pasar de nuestros mapas normalizados, lo cual su suma nos va a dar lo que llamamos un mapa maestro, y esas 5 entradas las pasaríamos por una función que se llama integración de características evolutivas. Es decir, una función que nos va a tomar esos 5 mapas y va a determinar, igual, ¿no? Por un proceso evolutivo, cuál es la mejor forma de combinarlos para solamente sacar un mapa llamado mapa de prominencia. Esto nos va a indicar regiones donde está el posible objeto de interés, pero no la segmentación como tal. Entonces, para obtener la segmentación, lo que haríamos es combinarlo con las salidas de un modelo de segmentación general. Un modelo que nos va a segmentar todo lo que hay en la escena y que al combinarse con las regiones donde está el objeto sobresaliente, vamos a poder extraer la segmentación únicamente del objeto deseado, el objeto más prominente en la imagen, ¿no?
Igualmente, lo que nos interesa de esta función, o de este modelo, es la función de extracción, de activación por cadenas de Markov. Esta función, igual de manera muy general, consiste en nosotros partir de una imagen de entrada, hacer un escalamiento, extraer de esta matriz de entrada dos matrices que nos van a relacionar, que van a estar dadas por la relación de los píxeles con respecto a su posición, cuáles son sus coordenadas en la imagen, y con respecto a sus valores, cuál es la relación con respecto a los píxeles de mayor valor con respecto a los de menor valor. Esto nos va a dar dos matrices que al momento de multiplicarlas vamos a obtener una sola matriz que nos va a representar nuestra matriz de estados de Markov. Y al momento de aplicar una potencia a esta matriz, vamos a poder obtener la matriz de equilibrio, o la matriz de estado estacionario. Que al momento de vectorizarla, bueno, realmente lo que obtendremos aquí es la multiplicación por un vector, y al obtener la representación en matriz del vector, que no lo visualizamos aquí, es lo que obtendríamos el mapa de activación. Entonces, pues aquí lo interesante es que cumple con la función de resaltarnos las regiones más relevantes o de mayor información dentro de nuestra imagen, pero de una forma diferente a como lo hace, por ejemplo, el del Center Surround. Entonces, son dos aproximaciones para un mismo objetivo. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con lo que se hizo en la tesis, ¿no? Ahora, con respecto a la metodología y únicamente hablando de la parte del reconocimiento de residuos sólidos, pues lo primero que se hizo fue construir una base de datos. Esta base de datos la denominé TG Trash Dataset porque pues principalmente consistió en imágenes de basura que fui tomando en la playa, acá en playas de Tijuana, también fui a Playa Hermosa ahí entre Tijuana y... No, en Playa Hermosa está en Ensenada y La Misión que está entre Tijuana y Ensenada. Entonces, pues a partir de ahí conseguí armar una base de datos. Definí 5 clases a partir del estándar que les mencionaba previamente, que son botellas de plástico, botellas de vidrio, tapaderas de plástico, papel y cartón y latas de aluminio. Y también mucho dado porque esos eran también los objetos que más fui encontrando en el proceso de captura de las imágenes. Sus características, bueno, las características de esta base de datos es que cuenta con un objeto único por imagen y pues que va a tener dificultades añadidas con respecto a otras bases de datos existentes con respecto a este mismo problema, pero que toman los objetos con fondos lisos, en entornos muy controlados de iluminación. Pues en este caso la dificultad es que no se podían controlar diferentes cuestiones, como el daño que tenían los objetos, las oclusiones porque estaban enterrados en la arena, el nivel de iluminación, pues más o menos controlado porque procuraba tomar las imágenes a mediodía para que el sol no nos generara muchas sombras, pero aún así, pues no todos los días eran soleados, no había días que eran nublados, entonces se difuminaba más la luz, entonces, pues sí, terminamos teniendo una base de datos con variaciones bastante interesantes para representar un problema más, bueno, muy cercano a algo del mundo real, pues son imágenes directamente de la playa, ¿no? La salida de esto fue una base de datos con 5 clases, resolución que yo rescalé a 320 por 320 para hacer comparativa con las otras bases de datos que no menciono aquí, que utilicé para los otros experimentos, que tenían tamaños similares, y un número de 750 imágenes. Entonces, también aquí se resalta la parte de los pocos datos, ¿no? Muchas veces la basura, la que está en la playa, pues no hay una institución o una organización que se encargue de hacer captura de estos objetos. Captura física y captura en imágenes. Muchas veces son las mismas ONGs o grupos de voluntarios los que hacen este proceso. Y como es un proceso completamente manual y muy tardado, pues nos da como resultados conjuntos muy pequeños. Entonces se adecua perfectamente al problema que se está estudiando de clasificación con pocos datos. Y pues esta es la distribución de cuántas imágenes tenemos por cada clase. También vemos que tiene la característica de ser una base de datos imbalanceada. Tenemos muchas imágenes de latas de aluminio, pero muy pocas de papel y cartón. Entonces, pues esto implica otro nivel con respecto a la dificultad del problema. Asimismo, les mencionaba en el inicio que parte de lo que se hizo fue proponer modificaciones al modelo de clasificación. Parte de las modificaciones que se propusieron fue tanto proponer una función de activación nueva como una función de descripción.
La función de activación está basada en una investigación que está haciendo Axel, ahí lo pueden, lo pueden ver, está ahí. Con respecto a su artículo, consiste en aplicar diferentes niveles de intensidad o de iluminación simulada a la imagen para tener diferentes niveles como de resalte en las regiones de la imagen, extraer las derivadas de estos mapas concatenados en el eje X, en el eje Y hacer la suma normalizada. De igual manera, nos damos cuenta que esta función nos permite extraer información relevante de la imagen. No, bueno, no sé si en el proyector se ve muy bien, pero aquí lo que se ve es como un tipo de detector de bordes, podría parecer, ¿no? Que igualmente cumple la función de detectar, de resaltar las regiones interesantes de una forma diferente que lo hacen los otros dos métodos de activación. Y también se propone una función de descripción basada en bloques agrupadores. Estos bloques también pues, están muy relacionados con lo que vemos a lo mejor a veces en redes neuronales de max pooling o de average pooling. Es hacer a partir de una matriz, hacer bloques, los cuales vamos a unificar o agrupar los valores de los píxeles dentro de esos bloques a partir de una función específica, ya sea un promedio, ya sea un máximo, ya sea una suma. En el caso de la tesis apliqué un máximo, ¿no? Pero no está restringido a alguna función específica, lo cual nos va a dar un tamaño reducido de la matriz que si posteriormente vectorizamos, pues ya tendríamos nuestro vector descriptor. Entonces esta es la propuesta que se hace. Y ya con todas estas propuestas de funciones de activación y métodos de descripción, se propone la siguiente plantilla para la formación de las variantes del modelo de clasificación, en el cual si vemos tenemos casi todas las funciones iguales, menos las de activación y las de descripción. Aquí lo que se hizo en la tesis fue formar modelos variantes a partir de la combinación de una función de activación con una función de descripción, que nos da lugar a esto, más concretamente, que si nos damos cuenta es el modelo ABC con activación Center Surround y descripción por n máximos. Y así consecutivamente hasta llegar al modelo del ABC con la activación de funciones de intensidad, de iluminación, con descripción por bloques agrupadores. Aquí hay un poquito como de adelantarme a lo que se hizo en la tesis, que no se incluye aquí por cuestiones de tiempo, pero los primeros experimentos que se realizaron fueron para determinar de todas estas variantes que se obtuvieron, cuál era el mejor modelo, la mejor variante, para posteriormente utilizar ese mejor modelo para compararse con los modelos del estado del arte. El spoiler aquí es de que pues, fue el modelo de DOC con los bloques agrupadores. Entonces, el siguiente experimento, que es el de la clasificación de residuos sólidos urbanos, va a hacer uso de ese modelo nada más, no de todas las variantes que vemos. La descripción del experimento para la clasificación es esta. Se usa la base de datos de TJ Trash, se aplica el mejor modelo del ABC y los tres modelos que se definieron para las redes neuronales convolucionales, que son modelos del estado del arte que vienen de un benchmark, el benchmark que mencionaba al inicio del 2022, con una distribución de los datos de 60% para entrenamiento, 20% para validación y 20% para prueba. Con respecto a la parte evolutiva, se evolucionó el mejor modelo del ABC, tomando como base 10 individuos y haciendo 30 corridas evolutivas. Y lo que se buscaba comparar pues, era el desempeño del modelo de la programación cerebral con las redes neuronales. Este es un poquito más de detalle con respecto a la distribución de las imágenes por cada una de las clases en la base de datos. Y nada más resaltar que nos damos cuenta que efectivamente tenemos muy pocas imágenes en el entrenamiento. Entonces, lo que resulta interesante son los resultados obtenidos. Ya al momento de aplicar esa base de datos con las dificultades que mencionábamos previamente, con modelos del estado del arte y nuestro mejor modelo de clasificación del ABC. Aquí lo que vemos son los resultados para el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación y el conjunto de prueba. Nos damos cuenta que casi todos los modelos presentan un tipo de sobreajuste, ya que sus precisiones son muy altas, o sea, están arriba del 87%. El del ABC llega incluso al 100%.
no significa esto que es porque son muy buenos clasificadores, sino que como son tan poquitos datos, pues encontraron una manera de ajustarse a esos datos. Eso es lo interesante en este tipo de problemas de visión, bueno, en general cualquier problema de visión y de machine learning, pues es no tomar como base tus métricas de entrenamiento, sino hacer uso de métricas de validación y de prueba. La validación, igual para dar contexto a los que no estén tan familiarizados con esta parte, es un conjunto que sí está dentro de la etapa de entrenamiento, pero como tal el modelo no entrena con esos, o sea, no los usa para ajustar sus parámetros, o en este caso para hacer las evoluciones, sino que son utilizadas como nuestra métrica de qué tan bien o qué tan mal le fue en cada etapa de evolución. Y nos damos cuenta que pues, aquí hay un decremento significativo. Pasamos de tener precisiones del 87%, el 97%, a tener precisiones del 69%, del 80%. Y finalmente, lo que de verdad nos dice qué tan bien o qué tan mal le fue a nuestro modelo, pues es la evaluación en el conjunto de prueba. Que ahora sí, ese es un conjunto que el modelo o los modelos nunca han visto en el proceso de entrenamiento y por lo tanto representan cómo es que un subconjunto muy pequeño de cómo es que el modelo se comportaría con datos reales, datos diferentes a los del entrenamiento. Y aquí lo importante a resaltar es que nuestro modelo, desarrollado con el paradigma de la programación cerebral, obtiene el segundo lugar con respecto comparándolo con los otros modelos, a los otros modelos de redes neuronales, en el cual solamente hubo un modelo que obtuvo un resultado muy aproximado a este, mientras que los otros dos sí obtuvieron resultados muy bajos. Y que los resultados obtenidos pues serán de 70%. Tal vez no son métricas muy altas, pero son suficientes dependiendo de la aplicación para la que quieras, que se le quiera dar al modelo ya en un entorno práctico. Entonces, pues es interesante que se hayan obtenido resultados competitivos, que era lo que se estaba buscando desde un inicio con el desarrollo de la tesis. Igualmente aquí para dar un poco de detalle con respecto a los resultados de clasificación del modelo del ABC, de clasificación, vemos la matriz de confusión y nos damos cuenta que efectivamente el modelo eh, no sí le va mejor en algunas clases que otras, pero en general se puede ver un comportamiento bastante uniforme. O sea, sí puede clasificar en buena precisión diferentes clases. Y observamos que en las que peor le va, pues sí podríamos darle una interpretación un poco más general de que los objetos que están clasificando, que aquí con los que se confunden es botellas de plástico con vidrio, por ejemplo, pues tienen características que son muy similares entre ellos y que visualmente si una persona los viera en la playa, con la arena tapándolos, con diferentes variaciones de iluminación, pues incluso nosotros podríamos tener dificultades en detectar ese tipo de materiales, porque son translúcidos, porque no sabemos su rigidez al momento de nada más observarlos. Entonces, pues son muy interesantes estos resultados. Y finalmente, aquí se cierra esta parte de los experimentos con una visualización del modelo evolucionado del ABC con respecto a los procesos internos que ocurren dentro del modelo, ¿no? Aquí es interesante porque muchas veces hemos escuchado que los modelos de redes neuronales son tan grandes y tienen tantas capas que no podríamos nosotros hacer una interpretación de lo que está ocurriendo dentro de esos modelos. Por eso es que se usa el término de que no son explicables o no son tan fácilmente interpretables. Y de hecho hay toda una línea de investigación que nos habla de cómo desarrollamos modelos de redes neuronales que sean más explicables, ¿no? En este caso, la programación cerebral tiene esa ventaja, que es intrínsecamente explicable, porque cada uno de los mapas y de los procesos que tenemos internos va a permitirnos hacer una representación como una imagen que se puede interpretar visualmente. Si nos damos cuenta que vamos como entrar a nuestra botella de vidrio, se rescala, y en cada una de las etapas, dependiendo de la dimensión que observemos, vamos a observar que lo que se va resaltando conforme vamos avanzando, pues son las regiones que tienen que ver con la parte con la localización de la botella. Y finalmente nuestro descriptor, que aquí lo volvía a cuadrar como una matriz. La salida era de un vector de 1024, entonces lo podía ajustar otra vez a una matriz de 32 por 32. Y pues en este caso no nos da tanta información, pero pues es lo interesante, ¿no?
La parte con la que me gustaría que se quedaran en esta ilustración, pues es la explicabilidad del modelo. Y finalmente ya unas conclusiones generales con respecto al paradigma como tal, no tanto a los resultados de la tesis, ¿no? Pues es que es un modelo versátil, la programación cerebral es un paradigma flexible, el cual nos va a permitir adaptar los modelos desarrollados a diferentes tareas de a diferentes tareas de visión por computadora. No nada más acotado a clasificación, ya vimos un modelo para detección de objetos sobresalientes. Y como esos, pues podríamos extenderlo a otras tareas de visión. La parte de la competitividad, ya vimos también con los resultados obtenidos que los modelos desarrollados bajo este paradigma sí pueden tener resultados competitivos, especialmente en problemas donde los métodos más convencionales recientemente pues tienen dificultades. En este caso veíamos la parte de la clasificación con pocos datos, pero también se han hecho investigaciones con cómo se comporta la programación cerebral en situaciones de ataques adversarios, que sabemos, bueno, están un poquito familiarizados con la parte de los ataques adversarios, pues es algo que le afecta de manera muy fuerte a los modelos de clasificación, por ejemplo, en el que al meter un poquito de ruido, modificaciones pequeñas en la imagen, ya el modelo ya no es capaz de clasificar correctamente la imagen. Mientras que modelos de la programación cerebral, pues sí, sí lo pueden hacer. La explicabilidad, también por el diagrama que veíamos al final, cada etapa es interpretable visualmente. También los programas que se evolucionan, al ser árboles y ser de profundidades bajas a medias, pues sí podríamos también representar nosotros matemáticamente. De hecho, técnicamente todo el proceso se puede representar matemáticamente por las funciones. Entonces, otro tipo de análisis que se pudiera hacer bajo este tipo de modelos. Algo que no podríamos hacer con redes neuronales, las cuales su descripción matemática pues nos llevaría a quién sabe cuántas hojas, ¿no? Entonces es otro punto de interés. Y pues finalmente la oportunidad, ¿no? De que este es un paradigma que nace en el CISS, que se está desarrollando actualmente ahí en el laboratorio de Evolución y pues que está la oportunidad de trabajar con las personas que dieron lugar a este paradigma, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad muy buena para aprender y para aportar a esta investigación en curso. Eh, pues finalmente estos son mis contactos, correo de LinkedIn. Igual cualquier duda que tengan pueden contactarme a mí o pueden ir directamente al laboratorio de Ubicien, ahí con el doctor Gustavo o con los otros chicos del laboratorio, pues les pueden resolver muchas dudas que tengan. Y el laboratorio está muy cool. Pueden, sí recomiendo que se den una vuelta, ¿no? No solamente esta parte de la programación cerebral, ¿no? Han hecho otro tipo de proyectos más enfocados a la robótica. También creo que estuvieron trabajando un tiempo con la parte de ondas cerebrales, entonces es muy interesante. Y es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, hasta ahorita. Pues muchas gracias, Antonio. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, yo tengo una pregunta, Antonio. En la base de datos que tú utilizaste, cuál fue la dimensión que más utilizó, que se activó más o que presentó mayor información? ¿Hiciste algún estudio referente a eso? No, de hecho no hice un estudio con respecto a eso, pero sí, no formal, pero sí lo iba viendo con respecto, iban evolucionándose los modelos. Y muchas veces las dimensiones que más información me daban eran estas, la parte de la intensidad y la parte del color. Y de hecho yo creo que tiene eso que ver un poco con que el modelo de activación basado en intensidad fuera el que tuviera mejores resultados. Porque si nos damos cuenta de las composiciones, la intensidad tiene mucho peso. Entonces, Ok. ¿No sé si tienen alguna pregunta? ¿Aló? Hola Antonio, ¿me escuchas? sí, un poquito. Bajito o bien. Bueno, mi pregunta va orientada a algo que recuerdo haber escuchado cuando estabas ahí en el laboratorio. Ujú. Recuerdo que iban a hacer un análisis relacionado con la estructura de los individuos que eran generados en algunas de las dimensiones que menciona Axel. Sí se terminó definiendo si había la formación de lápices ahí o es algo que ya no se alcanzó a hacer.
Pues, nuevamente, igualmente, ¿no? No se exploró con tanta profundidad esa parte, pero sí se podía ver que había muchas funciones y terminales que se compartían entre los árboles que se evolucionaban. Entonces, de hecho, es por ese lado que se barajea la posibilidad de, en vez de hacer una evolución de cada uno de los árboles, o sea, nada más como tener árboles independientes, buscar alguna manera de combinarlos en un solo árbol o en un solo grafo que nos permita hacer relaciones más, como un poquito más similares a cómo es en el cerebro, ¿no? En el cerebro no tenemos un conjunto de neuronas que nada más son para una cosa, ¿no? Hay otro conjunto de neuronas que son para otra cosa. Muchas veces en el cerebro lo que ocurre son relaciones que son diferentes dependiendo de la tarea que queramos resolver, ¿no? Entonces, pues sí, sí, no se hizo a profundidad, pero ese es otro punto que se podría investigar bien en este tema. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces te hago de cierre reconocimiento que se te va a llegar por correo. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Antonio de Jesús Luna Macías por impartir el seminario Programación Cerebral para tareas de multiclasificación con pocos datos aplicada al reconocimiento de residuos sólidos urbanos. Pues muchas gracias por la plática, muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la atención. Y pues ojalá sí les llame la atención y se den una vuelta por el laboratorio. Muchas gracias, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.